Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo calcular lo que es la regresión múltiple, la regresión lineal múltiple, referente con el software Minitab, ¿sí? Con el software Minitab vamos a ver cómo calcularlo. Evidentemente aquí tenemos un problema que ya tenemos o ya lo hemos analizado anteriormente. Pues ahora sí que lo hicimos con todas las formulitas de forma manual, por así decirlo. Y pues vamos viendo. De hecho aquí pues el ejemplo nos habla acerca de que en la siguiente tabla se muestran los pesos Y en libras más cercanas, las estaturas X1 en pulgadas más cercanas y las edades X2 al año más cercano de 12 muchachos, ¿sí? Y pues aquí tenemos los datos, ¿sí? Evidentemente pues el peso va a ser el resultado, nuestra Y, la estatura X1, nuestra variable 1 y nuestra edad, la edad X2. Recuerden que son jóvenes, son chicos y por eso pues bueno, puede ser la edad de, si se fijan, ronda de los 8 a los, no, de los 6 a los 11 años, 12 años, ¿sí? Entonces, pues, por eso tal vez la estatura y por eso tal vez el peso, pero pues vamos a ver qué relación puede tener estas dos variables con respecto al peso, que es nuestro resultado. Para esto, pues ya yo he abierto mi Minitab. Lo que vamos a hacer o vamos a proceder a hacer es pasar nuestros datos para poder calcular pues todo lo que sería nuestro modelo de regresión lineal múltiple. En este caso, pues yo lo tengo mis datos aquí en Excel. Recuerden que ahí si ya tenemos nuestros datos en Excel, pues bien los podemos copiar y pegar en nuestra tablita de Minitab para poder interactuar con ellos. En este caso, pues bueno, si se fijan, esta información pues ya es la que lo habíamos hecho de forma manual, pero pues tan solo estos son los datos que tenemos este, para poder realizar nuestros cálculos o que necesita Minitab para poder realizar los cálculos pertinentes. Para esto, pues bueno, copio y pego. Recuerden que la primera celda que está aquí como sombreadita corresponde al encabezado de cada dato. Entonces, pues con que pues no los va a tomar, recuerden que esta primera celda, es el primer renglón. Entonces, pues los datos siempre deben de estar del 1 hacia abajo, ¿no? Y pues si se fijan, pues serán, me parece, 12 datos y ahí tenemos los 12 datos, ¿sí? Y pues también, pues bueno, ahí nosotros le podemos poner el encabezado que nosotros queramos. En este caso, pues ya le he puesto esos encabezados, así lo voy a dejar, ¿no? Pues muy importante también identificar en qué columna está cada dato. En este caso, pues la C1, la columna C1 está el dato de respuesta que es Y. La columna C2, pues la variable X1, en la columna C3, la variable X2. Bueno, ahora sí, para ir a realizar nuestro análisis de regresión lineal múltiple, pues nos vamos a ir a estadísticas, regresión, y nos vamos a ir a regresión general, ¿sí? Aquí en regresión general le vamos a dar doble clic para que nos abra nuestro cuadro de texto, nuestro cuadro de diálogos para poder interactuar y meter nuestros valores. En este caso, la respuesta, pues ¿cuál va a ser la respuesta? Pues vamos a seleccionar nuestra columna C1, donde viene el peso o nuestro resultado de nuestras variables. Referente al modelo, pues de igual manera, vamos a poner nuestras variables que vamos a tener, x1, x2, ahí ya las colocamos. Y pues evidentemente aquí en opciones, pues hay varias opciones, ¿no? Que nosotros podemos utilizar. Pero pues para el cálculo como nosotros lo hicimos de forma manual, pues no hemos calculado pues nada de esto, ¿eh? Entonces pues la información que nos va a salir pues será la que nosotros calculamos. Entonces pues literal, si queremos dejarlo sin seleccionar absolutamente nada de esto de nuestros botones, va a estar perfectamente bien, ¿sí? Tal vez en las gráficas, tal vez 4 en 1 que nos pueda servir para determinar cómo se comportan nuestros datos. Eso sí lo voy a poner, 4 en 1. Nuestros resultados, déjenme ver, ecuación de regresión, mostrar todas las ecuaciones, tal.
resultado del modelo, tal análisis de varianza. No, pues así está bien, me parece a mí. Mm, en la cuestión de almacenamiento, más datos que nos puedan servir. Pues no, así está bien. Y pues ya simple y sencillamente vamos a darle aceptar, aceptar, y pues nos va a arrojar nuestra tablita que sí elegimos que eran de cuatro datos los que nos iba a mostrar, que son estos. Si se fijan aquí, pues muy importante que podemos determinar. En nuestra gráfica de probabilidad normal, pues evidentemente vamos viendo el comportamiento, si tiene un comportamiento de forma lineal, y los datos, la mayoría de los datos se parecen o tienen un comportamiento similar, ¿no? A excepción del dato de la fila 7, parece ser, en el cual pues sí sobresale, ¿no? Tal vez es un dato excepcionalmente, eh, ya sea mayor o menor, ¿no? Entonces, pues ahí podemos checarlo más adelante. Y de igual manera, nuestros datos se dispersan de forma residual, pues un comportamiento normal también, a excepción de, puede ser del mismo dato que se nos muestra en nuestra tablita de probabilidad normal, que eso sí, es la fila 7, entonces pues bueno. Y de igual manera, en nuestro histograma de residuos, pues de igual manera el mismo dato por ahí nos está arrojando un dato mayor que no se agrupa con los demás datos, ¿no? Y pues bueno, vamos de igual manera en la gráfica de orden de observación. Bueno, ahora sí, vámonos a nuestra hoja de sesión de Minitab para determinar o revisar más que nada el comportamiento o bueno, los datos que nos ha arrojado nuestra regresión lineal múltiple. Si nos vamos para arriba, a nuestra hoja de... O bueno, abro todo así mejor. Y vamos checando dato por dato que nos arrojó. ¿Sí? Nos vamos hasta arriba. Ok, aquí en el análisis pues nos dice a qué hora lo hicimos, qué día. Y pues bueno, nos vamos un poquito más abajo. Vamos checando que pues ahí nos dice análisis de regresión, peso Y versus estatura X1 y edad X2. ¿Sí? Y aquí ya tenemos nuestra ecuación de regresión. ¿Sí? Es lo primero que nos muestra. Peso Y va a ser igual a 3.65 más 0.85 de estatura más 1.50, que serían los coeficientes que tiene. Recuerden, sería beta 0, 3.65, beta 1, 0.85 y beta 2, 1.50. Si recuerdan, pues si nos vamos al libro, debe de ser esos resultados. Si nos vamos hacia abajo, por ahí estaba calculado lo que es beta 1, beta 0 y todo eso. Pues de hecho aquí está, ¿no? Aquí está nuestro resultado. Y pues beta 1, beta 0, perdón, 3.65. Y pues ahí está 3.65. Aquí está. Beta 1.85. 0.85, aquí está, 0.85, y beta 2 1.50, beta 2 1.50 y beta 2 1.50. Si se fijan, pues ahí están los resultados, ¿sí? Entonces, por consiguiente, de hecho nosotros lo analizamos y nos dio estos mismos resultados, entonces pues por consiguiente pues constatamos de que está bien hecho nuestros cálculos de forma manual, ¿no? Como lo hicimos la vez pasada. Y aquí pues ya con esto podemos ir a hacer nuestras predicciones, ¿sí? Recuerden que pues no tan solo vamos variando lo que es nuestra estatura, la estatura que le queramos meter, la edad y pues nos va a dar el peso correspondiente a la estatura y la edad que estamos manejando, ¿sí? Aquí en nuestra tablita de coeficientes, pues nos está determinando aquí los coeficientes que es pues como lo habíamos dicho, ¿no? De beta 0, beta 1 y beta 2. ¿Sí? Y los errores de los coeficientes, pues la variación que pueda tener, ¿no? Pero pues en este caso, pues bueno, nos vamos a la siguiente información, que es el resumen del modelo.
En el resumen del modelo, fíjense, nos está mostrando lo que es nuestra R cuadrada y R cuadrada ajustada. Si recuerdan, habíamos comentado que nuestra R cuadrada versus R cuadrada ajustado, por así decirlo, pues debe tener valores para que sea significativo nuestro modelo de regresión. O sea, me refiero a que sí tengan que ver estas variables que estamos analizando, pues alrededor de un valor de 0.70, ¿no? Para que sea satisfactorio y significativo. Y también habíamos dicho que el R cuadrado ajustado pues debe ser mayor a 0, ¿sí? Y no debe ser negativo. Pero este R cuadrado ajustado debe ser menor que el R cuadrado, ¿sí? Entonces el R cuadrado, si nos vamos al R cuadrado, pues debe ser mayor al R cuadrado ajustado, en este caso sí lo es, pero sí debe ser menor que 1, ¿sí? Recuerden, aquí están en porcentaje, ¿no? Pues si lo aplicamos, pues sería de 0 a 100, ¿no? Pero pues es lo mismo, ¿sí? Y aquí tenemos pues un dato extra, ¿no? Un R cuadrado de predicción, que pues eso sí no lo calculamos, pero bueno. Y también tenemos el error estándar de estimación, que aquí nos dice, ¿no? De 5.36, que eso también lo calculamos en de forma manual, que nos está dando totalmente igual, todo lo que son los datos nos está dando totalmente igual. Y pues aquí tenemos, como les decía, ¿no? El error estándar de estimación, que sería qué tan alejados o qué tanta variación va a tener cada dato, o puede tener cada dato, ¿no? Si nos vamos a nuestra tablita más hacia abajo de los datos, vamos a encontrar nuestra tablita de análisis de varianza o tabla NOVA, ¿no? Si se fijan aquí en este análisis de varianza o tabla NOVA, pues es la misma información que nosotros obtuvimos, ¿sí? Evidentemente, si se fijan aquí no tenemos nuestro estadístico de prueba, ¿no? Que nos dio 10.94. Nosotros, si recuerdan, nosotros lo contrarrestábamos con el valor en tabla, ¿sí? ¿Del tabla de cuál? Pues referente a la tabla F. Veíamos los grados de libertad, veníamos ¿cómo se llama? Nuestro alfa de 0.05 que lo determinamos, bueno, que es un dato del libro, y pues lo contrarrestábamos con referente a nuestro estadístico de prueba, que en este caso es 10.94, que es el mismo estadístico de prueba que, pues bueno, que nos dio en los cálculos manuales, ¿no? Por así decirlo. Y les comentaba de que, pues bueno, de que nosotros analizábamos y lo que estábamos contrarrestando o revisando, en que nuestra hipótesis nula, pues bueno, nos iba a indicar que pues todos nuestros valores de beta, beta 0, beta 1, beta 2 iban a ser iguales, ¿sí? Y la hipótesis alternativa de que por lo menos alguno de ellos iba a ser diferente, ¿sí? Entonces, evidentemente, de hecho, aquí lo tenemos, ¿no? En el libro. Evidentemente, esto sí nos interesa revisarlo. ¿Por qué? Porque es lo que nos indica a nosotros si tiene una cierta relevancia, por así decirlo, alguno de esos valores, ¿sí? Espérenme, por aquí dónde está. Estamos hacia abajo. Estamos hacia abajo. Aquí está, ¿no? Ah, pues de hecho es lo que veíamos nosotros, ¿no? Que la hipótesis nula, fíjense, que la hipótesis nula nos dice que beta 1, beta 2, beta 0, beta 2, 3, 4, todas las betas que hayan iban a ser iguales entre ellas e iguales a 0. ¿Qué pasaría si todas fueran iguales entre ellas e iguales a 0? Pues el modelo, nuestro modelo de regresión, pues va a ser igual a 0. Entonces ahí tendríamos un problema porque no tendrían relevancia, si se fijan. Pues aquí sustituiríamos el punto 85 por 0 literal, este 0, este 0, y pues todo lo que se multiplicaría pues daría 0, si estamos de acuerdo. Pero en este caso, pues nos interesa más que nada si son significativos, tenemos la hipótesis alternativa, cual nos dice que los valores de beta son diferentes de 0 para al menos
uno de los valores de beta, ¿sí? Que esto es cuando pues evidentemente se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? De hecho, si nosotros vemos y checamos que ya se aceptó la hipótesis nula, pues de antemano sabemos que pues, no va a haber significancia del resultado referente a, a las variables que estamos analizando, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, bueno, regresando a lo que tenemos ¿cómo se llama? Aquí en el Minitab. Fíjense, aquí nos dio 10.94 y nosotros lo contrarrestábamos con el valor en tabla de F. Aquí no vamos a hacer eso, ¿sí? Aquí lo que va a pasar, se va a aceptar la hipótesis nula, ya vimos cuál hipótesis estamos checando, ¿no? Se va a aceptar la hipótesis nula cuando el valor de P o p-value, que es este, valor de P o p-value, sea mayor a 0.05, ¿sí? Aquí, pues si se fijan, es menor. ¿Qué pasa aquí? Se rechaza, ¿sí? Se rechaza. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que tanto beta 0, beta 1, beta 2, que es en el caso que tenemos ahorita, beta 0, beta 1, beta 2, no son iguales entre ellos y no son iguales a 0, ¿sí? Por consiguiente, se acepta la hipótesis alternativa que por lo menos alguno de esos betas son diferentes de 0 y pues no son, ¿cómo se llama? No tienen el mismo valor, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahí ya si se fijan ya podemos inclusive hasta checar pues el resultado que hemos tenido y pues lo vuelvo a repetir, hay que checar el valor de P que sea si es 0.05 o mayor a 0.05 se acepta la hipótesis nula, si es menor como es en este caso se rechaza, ¿sí? Muy bien. Y pues bueno, si seguimos con nuestro análisis, fíjense aquí dice ajustes diagnósticos para observaciones poco comunes. Si se fijan en las tablitas, nosotros vimos que en las tablitas en las gráficas que las 4 gráficas que nos mostró ahorita Minitab, vimos que el valor 7, pues es poco común. De hecho, fíjense, si nos vamos a los valores, nos vamos al valor 7, aquí está, que es el peso de 77, que es el resultado 77, ¿sí? Si nos vamos a los datos, pues esto sí puede, referente a lo que está ocurriendo con los datos similares, pues sí es un poco diferente, ¿no? De hecho aquí lo dice, ¿no? Son poco comunes entre relación del tanto de x1 como x2 y el resultado que se está obteniendo. Tiene un ajuste de 65.71, un error del ajuste de 1.96, un residuo de 11.28 y un residuo estándar de 2.25. Pues de hecho aquí nos dice R denota una observación con un residuo estandarizado grande, ¿sí? Que es de 2.21, que es la variación que va a tener referente a los demás resultados. Y pues si se fijan, pues ahí tenemos ya todo checado, por así decirlo, todos los datos checados que hicimos manualmente, que pues bueno, a destacar ahí lo del análisis de la tabla NOVA, porque pues ahí sí tenemos el valor P, que es el que nos va a indicar si acepta o se rechaza la hipótesis nula. Y pues así es como determinamos nuestro análisis de regresión lineal múltiple. Se fijan, estos son los mismos resultados, misma información que metimos a nuestro Minitab y pues podemos checar lo que nos está dando manualmente.